Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Vamos a seguir analizando acerca de la coyuntura política que vive nuestro país. Nos acompaña la tarde de hoy el señor Juan Cheput, excongresista, exministro de Trabajo, analista político, para seguir reflexionando sobre la situación actual que vive el país. Desde dos perspectivas. La primera es sobre la ley que se ha dispuesto, esta disponibilidad que ha dado el gobierno, que a partir del 1 de mayo ya esté vigente la remuneración mínima vital a 1.025. Y también el proyecto que se ha ingresado o que se ha preparado en el Congreso por parte de un congresista de la República para el adelanto de las elecciones. Sobre estos temas conversamos con el ingeniero Cheput, que nos acompaña el día de hoy en la entrevista. ¿Cómo está, ingeniero Cheput? Bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Un placer nuevamente conversar contigo, Beto, a tus órdenes. Bien, analicemos este primer tema que ha generado también mucha polémica, mucha controversia, como una medida pues netamente populista, en momentos en que estamos en una crisis por la pandemia. Todo el mundo atraviesa una crisis por este flagelo de la salud pública como es la COVID-19. Sin embargo, el Perú ha dispuesto que a partir, por decisión del presidente de la República y el Ejecutivo, 1 de mayo se perciba, se incremente la remuneración mínima vital a 1.025. ¿Cómo impacta y cómo afecta esto en el crecimiento económico y en la estabilidad económica en nuestro país, señor Cheput? Lo has señalado bien, es una medida populista porque suena bien a los oídos, pero en la práctica va a generar perjuicio tanto a trabajadores como a empresarios. En momentos en los cuales la reactivación económica es incipiente o nula, esto es un golpe para la mayoría de micro y pequeñas empresas, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la gran empresa paga por encima del sueldo mínimo. Eso hay que verlo. Es muy difícil que en una gran empresa, inclusive en algunas medianas, se pague 1.025, se paga 1.050, 1.100, 1.500, como consecuencia de su mayor productividad. Es en la microempresa y en la pequeña empresa donde se dan estos sueldos, que en términos porcentuales no solamente le va a quitar competitividad, sino que va a generar episodios de desempleo y de inclusive cambio por más informalidad. Los analistas laborales señalan esto último, lo de la generación de mayor informalidad, porque lo que va a hacer una gran parte del pequeño empresario o microempresario es reemplazar a un trabajador peruano, en algunos casos por alguien extranjero, que cobre detrás de planilla, de manera informal, y con esto obviamente hay un doble perjuicio. Lamentablemente el gobierno no ha utilizado al Consejo Nacional del Trabajo, que yo reactivé en su momento en el año 2004, para que en el ámbito de una conversación consensuada, tripartita, entre empresarios, trabajadores a través de los sindicatos y gobierno, se pudiera llegar a un consenso alrededor del sueldo mínimo. Lo ha impuesto al caballazo y las consecuencias van a ser indiscutiblemente perjudiciales. En este marco, ingeniero Cheput, del incremento de la remuneración mínima vital, también no podemos dejar de lado un tema complementario que preocupa, y usted lo conoce muy bien cuando fue ministro de Trabajo. ¿Cómo están los niveles de subempleo en nuestro país, que también se han incrementado a raíz de esta pandemia? Bueno, ese es el gran problema del Perú. En el Perú, el problema no es tanto la falta de trabajo, porque este se reemplaza a través de la informalidad. La gran mayoría está en el subempleo, es decir, millones de peruanos, 8 de cada 10, se ha incrementado con este gobierno, que trabajan sin ningún tipo de derechos. Es decir, no tienen jubilación o no la van a tener, no tienen servicios de salud y no tienen las condiciones mínimas como vacaciones y gratificaciones para que puedan tener un mayor ingreso a lo largo del año. Esa es en síntesis la informalidad y el subempleo. ¿Y por qué? Porque estos costos laborales son muy altos, sobre todo a nivel de pequeñas y microempresas. En lugar de favorecer ese tipo de medida a esos trabajadores, lo único que generan es que se propenda a mayor informalidad, a mayor subempleo, a mayor planilla negra. Y es porque no hay en estos momentos una política laboral.
La ministra de Trabajo, la señora Betsy Chávez, no da la talla, es completamente incompetente, no conoce el sector. Ella está impulsando la llamada Agenda 19 que trajo el ministro Iber Maraví, un sindicalista neto y según algunos medios de comunicación vinculado al Movadef, que ha impuesto una agenda sindicalista extrema. Y con eso, obviamente, lo único que está generando es un conflicto entre empresarios y trabajadores que se agudiza a partir de estas medidas que traen mayor problema en términos financieros y de otorgación de derechos a los trabajadores. Ahora, ya en otro ámbito del análisis de esta coyuntura política que vivimos en el país, pasemos a analizar este proyecto que se ha presentado de adelanto de elecciones y que incluso la presidenta del Parlamento ha dicho, si hay que tener que irnos todos, nos vamos todos por la mejora del país. ¿Es viable este proyecto de adelanto de elecciones, ingeniero Cheput? Yo creo que sí es viable, pero tiene que haber antes una gran decisión política de parte de los principales líderes responsables de las bancadas parlamentarias. Sin un acuerdo político, eso es imposible. Tres son las formas que salga el presidente Castillo. Una, a través de la vacancia, que ya sabemos que no tenemos los votos, hay muchos topos y niños en el Parlamento. Dos, es a través de la renuncia, que no va a firmar el presidente Castillo porque lamentablemente tiene niveles de inmadurez y de irresponsabilidad muy altos, y ha dicho que no va a renunciar a pesar de la gravedad de la crisis. Y tres, a través de un proyecto de adelanto de elecciones, que tendría que pasar por las siguientes etapas previas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Número uno, el gran acuerdo político para que se elija a una nueva mesa directiva, para que se sepa quién va a ser el parlamentario que asuma la presidencia de la República y conduzca el país hasta el próximo gobierno. Conseguida esa nueva mesa directiva, se tiene que proceder a cesar a través de la vacancia o a través de comunicárselo políticamente al presidente. Digo cesar porque puede ser vacancia o exigencia de renuncia, una de las dos, al presidente de la República para que él y Dina Boluarte se marchen. Y número tres, que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República y con este acortamiento de mandato, que tiene que ser vía una disposición transitoria de la Constitución, convoque elecciones para abril del próximo año. Yo he señalado en círculos políticos, cuando me lo han preguntado mis amigos, mis colegas, que es imposible hacerlo el 2 de octubre. Así literalmente, imposible. Porque simplemente sería una mezcolanza en el voto y la gente estaría completamente confundida de elegir alcalde, gobernador, congresistas, ¿no? Y presidente de la República, ¿no? Y por otro lado, los miembros del cuerpo regional. Entonces sería una confusión tremenda y tiene que ser por separado para que también haya una campaña adecuada. Ahora, ¿hay esa voluntad política? De la boca para afuera parece que sí, pero en la práctica, conversando también con diversos líderes políticos, nos hablan que en sus bancadas no existe el ánimo de impulsar esta medida, es decir, quieren quedarse. Ante eso, yo creo que tienen que tener un ejercicio de realismo porque las encuestas los están desfavoreciendo y el ánimo de que se vayan todos cada vez es mayor. Bien, finalmente, ingeniero Cheput, igual el gobierno está impulsando una nueva constitución a través de una nueva asamblea, una asamblea constituyente. Desde su experiencia como político, ¿cómo analiza esta situación cuando ya el presidente había dicho en anteriores foros, incluso sus ministros, de que ya no estaban ellos preocupados o no era una, diríamos, iniciativa relevante, lo de la Asamblea Constituyente? Sin embargo, hoy nuevamente sale sobre debate, se plantea en la mesa cuando hay otros temas de interés tan importantes que esclarecer, pero se han empecinado en continuar con esta iniciativa de la Asamblea Constituyente. Bueno, la verdad es impresionante el nivel de ingenuidad política de nuestros parlamentarios, ¿eh? Realmente a mí me impresiona. Porque lo que ha hecho el gobierno es un imposible constitucional. No solo porque no tiene los votos, sino porque
crear un nuevo artículo de la 207 va en contra del espíritu de la misma Constitución en el artículo 206, que dice que cualquier tipo de modificación se hace a través del Congreso de la República. Pero sin embargo lo plantean. Y yo repito, no es que sea un error. Ellos saben que no se puede hacer, pero ponen el tema políticamente. Y en lugar de responder políticamente, diciendo con claridad, es un absurdo, es un imposible jurídico, preocupémonos de lo verdaderamente concreto, que es la crisis económica, la falta de seguridad, los problemas en la salud pública, la inseguridad que se ha disparado, en lugar de ponerlo en jaque, y sobre todo la gigantesca corrupción, empezando por sus sobrinos y el señor Bruno Pacheco, todos los congresistas y los principales medios de comunicación, como por ejemplo El Comercio, Canal N, grandes especiales con los constitucionalistas. ¿Usted qué opina? ¿Y usted qué dice? Página entera, ¿no? Y todos salen a discutir sobre las posibilidades o no de la Constitución. Es decir, pisaron el palito. Todo el mundo habla de eso y no habla de la gigantesca corrupción del presidente de la República y de su entorno, que son reales causales de vacancia. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar, Beto? Que el gobierno tiene oficio político. Y en ese sentido yo soy lo suficientemente en este mundo de la política desde los 17 años para darme cuenta y reconocer en el adversario sus cualidades. Ellos tienen oficio político, le ponen la agenda a la oposición. Y en la oposición, en lugar de salir a responder con todo, a decir que eso no tiene ni pies ni cabeza, se ponen a discutir de que lo analizaremos en la Comisión de Constitución, que eso tiene un plazo, que eso, por favor. A mí me recuerda mucho los debates sobre la pena de muerte. Pero el proyecto de ley contra la pena de muerte, ¿no? En la época de Alan García, también un gran político. Y todo el Congreso hablando de la pena de muerte cuando nosotros hemos firmado tratados y convenios para desterrar la pena de muerte de nuestra Constitución. ¿No? Pero sin embargo todo el mundo discute la pena de muerte. Entonces, lo mismo sucede ahora. En lugar de ir a lo político, se pisa el palito de ir a un debate constitucional jurídico que no tiene ni pies ni cabeza. Así de simple. Eso no se puede dar. El debate es eminentemente político y va por cómo sacar del poder a este señor que nos está llevando a una gigantesca crisis en diversos sectores. Bien, le agradecemos al ingeniero Juan Cheput, analista político, porque estuvo hoy en la entrevista haciendo importantes reflexiones, análisis de la coyuntura política que vive nuestro país. Muy amable, señor Cheput, muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Hasta la próxima. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista por EduPAO Televisión.